tal, queridos hermanos? Qué gusto saludarlos nuevamente. Quiero ahora, a propósito de que se acerca esta fiesta de Todos los Santos, que hoy pues se ha desvirtuado grandemente y que hoy el mundo conoce como la fiesta del Halloween, yo quisiera hablar un poquito de este tema porque veo cómo se ha ido empañando una fiesta cristiana, una fiesta que nuestra Iglesia Católica pues propuso desde hace muchos siglos, cómo se ha ido transformando y la cultura moderna, esta cultura destructiva que hoy vivimos, pues va cambiando el significado a muchos de los elementos, como es la Navidad y en este caso como es esta fiesta de la fiesta de Todos los Santos, cómo se ha ido desvirtuando, incluso llegando a tener pues hoy una perspectiva, una referencia contraria a la Iglesia, una referencia en muchos casos al satanismo. Y por eso hoy quisiera compartir con ustedes algunos de estos elementos que estoy seguro que van a ser importantes para nuestra vida. Vamos a ver cómo en esta reflexión yo quisiera que pudiéramos valorar más nuestra fe y no dejarnos influenciar por este mercantilismo terrible que hoy vive nuestro mundo, incluso que llega a cambiar, a destruir nuestra fe y también nuestras costumbres. Y bueno, quisiera empezar con ustedes con un poco de historia. Podemos considerar que la celebración del Halloween tiene dos orígenes que en el transcurso de la historia se fueron mezclando. Quisiera hablar primeramente de un origen pagano. Por un lado, vamos a encontrar que el origen pagano de la celebración la podríamos atribuir a la celebración celta llamada el Samhain, que tenía como objeto dar culto a los muertos. La invasión de los romanos en el año 46 a.C. a las Islas Británicas dio como resultado la mezcla de la cultura celta con la cultura romana, que con el tiempo pues va a ir terminando y va a ir desapareciendo. Sin embargo, su religión llamada el druidismo, cuando llegó la evangelización, terminó pues realmente por desaparecer en la mayoría de las comunidades celtas ya para finales del siglo II. Sin embargo, no debemos olvidar que todos estos elementos que muchas veces van pues al parecer desapareciendo, pues la verdad es que van quedando metidas de una forma diferente dentro de las nuevas culturas, y esto obviamente en el cristianismo pues no es la excepción. Aunque ciertamente podremos decir que ya las comunidades de los druidas ya para finales del siglo II ya no existían como comunidades, muchos de estos elementos quedaron dispersos dentro de la cultura que se fue evangelizando y quedaron ciertos núcleos, ciertos elementos que son los que hoy van a contribuir a desvirtuar completamente la fiesta de Todos los Santos. Sobre la religión de los druidas no sabemos mucho porque todo se fue pasando de generación en generación. Sabemos que las festividades del Samhain se celebraban muy posiblemente entre el 5 y el 7 de noviembre, más o menos a la mitad del equinoccio del verano y el solsticio de invierno, con una serie de festividades que duraban aproximadamente una semana. Finalizaban con la fiesta de los muertos y con ello se iniciaba el Año Nuevo Celta. Esta fiesta de los muertos era una de las fiestas principales, pues celebraban lo que para nosotros sería el cielo y la tierra. Sabemos que estos conceptos del cielo y de la tierra solamente llegaron con el cristianismo. Sin embargo, esta era la fiesta que celebraban estos druidas. Para ellos, el lugar de los muertos era un lugar de felicidad perfecta en la que no había hambre ni dolor. Si nos damos cuenta, lo que pues ha dicho la Iglesia, estas semillas del verbo están esparcidas pues en todas las culturas. La cultura de los druidas no era la excepción. También para ellos festejaban como nosotros el cielo. Había elementos similares porque si nosotros leemos el Apocalipsis, vamos a leer en la parte final como precisamente el cielo pues es este lugar en donde ya no hay hambre ni dolor, donde todo es maravilloso. Los celtas celebraban esta fiesta con ritos en los cuales los sacerdotes druidas, que servían como medium, se comunicaban con sus antepasados esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortal.
Se dice que los espíritus de los muertos venían en esta fecha a visitar a sus antiguos hogares. Vemos aquí ya ciertamente cómo hay elementos que son semejantes, el concepto del cielo, pero la forma de comunicarse con ellos ya tiene que ver con una situación de medium. Es decir, ya hay una situación en donde nosotros encontramos en la Sagrada Escritura que no debe de haber esta comunicación a través de estos mediums. El Deuteronomio es muy claro sobre este tipo de aspectos que están prohibidos para la fe, están prohibidos para el pueblo de Dios, que ya desde el judaísmo lo presentaba como algo no agradable al Señor. Esta cultura, pues que no tiene la evangelización, que no ha tenido esta revelación que nosotros tenemos, pues bueno, ellos practicaban esta forma de medium y con ella se comunicaban con los muertos, que sabemos que para nosotros los cristianos todo esto está prohibido, porque esto lo único que hace es ponernos en comunicación no con los muertos, sino con el demonio. Sabemos que no hay comunicación entre nosotros y los muertos, sino que quien en un momento dado, en una sesión de mediums, habla o se comunica con el que está trabajando como medium, pues es no otra persona, sino Satanás. Por eso esto es realmente muy peligroso y es algo de lo que quedó en esta cultura que se dispersaba, y en pequeños núcleos quedaron todavía algunos de estos mediums que, aunque ya como grupo decíamos, ya no tenemos el grupo de los celtas que practica así como comunidad, porque no existe ya como tal la religión druida, pues sí quedaron dispersos estos mediums que siguen festejando este tipo de celebraciones en estas fechas que decíamos entre el 5 y el 7 de noviembre. Por otro lado, tenemos que hay un origen también cristiano para esta fiesta. Ya desde el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV, más o menos alrededor del año 600, transformó un templo romano dedicado a todos los dioses, que se conoce como el Panteón, en un templo cristiano, dedicado en ese momento a todos los santos, es decir, a todos aquellos que nos habían precedido en la fe. La fiesta en honor a todos los santos inicialmente se propuso para celebrarse el 13 de mayo. No será sino el Papa Gregorio III, alrededor del año 740, quien la cambió de fecha al 1 de noviembre, que era el día de la dedicación de la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente. Como fiesta mayor, esta también tuvo su celebración vespertina con una vigilia. Todas nuestras celebraciones importantes, la iglesia las prepara con una vigilia, es decir, nos ponemos toda la noche en oración y vamos preparando interiormente nuestra alma, nuestro corazón, para celebrar de una manera espiritual profunda la fiesta que se tendría al día siguiente. Esto ocurrirá entonces, si se había propuesto para el día 1 de noviembre, bueno, pues esta fiesta de preparación, la vigilia, se va a celebrar el día 31 en la noche, el día 31 de octubre. Esta vigilia vespertina del día anterior a la fiesta de todos los santos, dentro de la cultura de la iglesia, se tradujo ya cuando se traslada a Inglaterra, al inglés, se va a traducir como All Hallows Eve, es decir, la vigilia de todos los santos. Como pasa en la mayoría de las culturas, con el paso del tiempo, mucho tiempo, ¿verdad? Esto no es que ocurre de un día para otro, pero con el paso del tiempo su pronunciación fue cambiando. Sabemos que incluso el inglés, el español, han ido pues modificando ciertas palabras en nuestro lenguaje de curso común. Es a veces difícil leer algunos de los textos, incluso en español, por ejemplo, los textos originales de Santa Teresa de Jesús, pues es difícil entender porque hay palabras que han ido modificándose con el tiempo y que hoy pues tendríamos algún problema para poderlas leer adecuadamente. Lo mismo pasó en el inglés. Y así esta fiesta de All Hallows Eve
¿verdad?, que fue como se inició. Poco a poco, con el tiempo, se fue modificando a All Halloween. Y finalmente, con el paso del tiempo, con el uso común, como esto pues se va pasando de generación a generación, pues finalmente el All Hallows Eve terminó siendo Halloween, que es la forma como hoy conocemos esta fiesta, la fiesta del Halloween. Podemos ver entonces que realmente tiene un origen cristiano, que el inicio incluso del nombre Halloween es un origen cristiano que con el paso del tiempo se fue deteriorando, y esta fiesta de Todos los Santos en inglés, en la cultura inglesa, pues tiene un origen que no podemos atribuir ni a los druidas ni a la cultura celta, sino a la cultura cristiana que se fue desarrollando en esta isla de Inglaterra. Por otro lado, ya desde el año 998, San Odilio, que era abad del monasterio de Cluny, en el sur de Francia, había añadido a la celebración, esta celebración del 1 de noviembre, él añadió una fiesta más el 2 de noviembre para orar por todas las almas de los hermanos que habían fallecido, por lo que fue llamado la fiesta de los fieles difuntos, lo cual se difundió también en Francia y luego en Europa. Vemos entonces que hay dos fiestas: la fiesta de Todos los Santos, que se celebra con una vigilia, la vigilia de Todos los Santos, All Hallows Eve, y la fiesta de los fieles difuntos. Dos fiestas cristianas que se fueron desarrollando en el paso del tiempo. Ahora veamos cómo se han permeado estos elementos y qué es lo que tenemos realmente ahora en nuestros días. Podemos decir que hoy el Halloween es una fiesta cristiana, al menos así como se promueve en la televisión, así como se promueve en todos nuestros medios, así como nos llega a nosotros, particularmente de los Estados Unidos, pues vamos a ver que no tiene absolutamente nada que ver con la fiesta cristiana, y que incluso tiene situaciones muy peligrosas para nuestra vida, muy especialmente para la vida espiritual. Si analizamos entonces la actual celebración del Halloween, veremos que pues poco tiene que ver ya con sus orígenes. De ella solo ha quedado el hecho de la celebración de los muertos, pero dándole un carácter totalmente distinto al que tuvo en sus orígenes, y agregándole poco a poco una serie de elementos que han distorsionado totalmente la fiesta, que llamamos de los muertos o de los fieles difuntos, o la fiesta de Todos los Santos. Entre los elementos que se le han agregado tenemos, por ejemplo, la tradición de disfrazarse. Vemos hoy por la calle a los niños y a los mayores y se hacen fiestas con disfraces. ¿De dónde viene esta tradición? ¿Cómo es que llegamos a tener todos estos disfraces en las calles? Bueno, pues esta tradición muy probablemente nace en Francia entre los siglos XIV y XV, durante la celebración de la fiesta de Todos los Santos. Durante esta época, Europa fue flagelada por la plaga que se le conoció como la peste bubónica, que también fue conocida como la muerte negra. Esta epidemia fue terrible dentro de Europa y casi acabó con la mitad de la población. Esto impactó pues gravemente la cultura europea. Y esto creó en las comunidades católicas un gran temor a la muerte y una gran preocupación por esta. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, pues se multiplicaron las misas, especialmente en la fiesta de los difuntos, el 2 de noviembre, y nacieron muchas representaciones artísticas. Ya ven que pues los franceses realmente se pintan para esto. Los franceses han desarrollado la mímica, el teatro, muy especialmente en este periodo de la iglesia, finales del XIV y principios del siglo XV, y entonces ellos empezaron a generar una serie de representaciones artísticas que les recordaban a la gente su propia mortalidad, el ser personas finitas que finalmente vamos a morir. Estas representaciones eran conocidas como la danza de la muerte,
Y así se le daba un espíritu burlesco, se burlaban de la muerte. Muy parecido a como nosotros de alguna forma también tenemos en esta fiesta lo que son las calaveras. Seguramente todos hemos oído hablar de las calaveras, que son esos poemas en donde se burlan uno de la gente y habla de cómo la muerte va a venir y se va a llevar pues a diferentes personas. Bueno, pues este espíritu burlesco de los franceses en la víspera de la fiesta de los fieles difuntos se fue complementando con adornos en las paredes, en los cementerios, con imágenes en las cuales se veían al diablo guiando una cadena de gente, y en esa cadena de gente, así en forma burlona, burlesca, ¿verdad? Pues aparecían papas, reyes, damas, caballeros, monjes, campesinos, leprosos, etcétera. ¿Qué querían decirnos con todo esto? La muerte no respeta a nadie. Tanto el Papa como el último de los fieles, el último de los mortales, pues todos vamos a tener que pasar por esta situación de muerte, y ya vemos aquí una cierta conexión que siempre se ha dado entre la muerte y el demonio. Vemos aquí como ya hay una cadena que va jalando el demonio y es el que va empujando a la muerte. Todo esto tenemos que entenderlo bajo esta situación trágica que ocurre en esta época a través de la peste bubónica. O sea, la muerte siempre es algo doloroso, es algo que no quisiéramos y de alguna forma pues se le atribuye al demonio. Y estas representaciones que hoy también en otro momento espero poder hablar de esto, de lo que hoy conocemos como la Santa Muerte, que no es una representación sino de Satanás en esta forma calavérica que va conduciendo al hombre hacia ese destino que lo va a terminar destruyendo. Entonces, tenemos estas ideas que se van construyendo. Veamos ahí cómo hay un montón ya de elementos que van construyendo y van destruyendo la idea original de la fiesta de Todos los Santos. Estas representaciones eran hechas también en base a cuadros. Eran cuadros plásticos con gente disfrazada de personalidades famosas y en las distintas etapas de la vida, incluida la muerte, pues que todos en un momento dado tendríamos que vivir. Si teníamos jóvenes, teníamos niños, teníamos ancianos, teníamos obispos, sacerdotes, gente importante, políticos, todo mundo aparecía en esto. Si nosotros profundizáramos un poco más en esta cultura francesa, veríamos que esto pues tuvo un gran colorido y un gran desarrollo en las plazas públicas. Obviamente todo esto se va metiendo dentro de esta tradición que teníamos ya de la fiesta de la vigilia de Todos los Santos. Tristemente vemos que una vigilia que está pues dedicada a la oración va empezando a perder el sentido completamente de la oración como vigilia y se empiezan a agregar una serie de elementos que ya no tienen nada que ver con la oración que prepararía a la fiesta de Todos los Santos. Otra de las tradiciones que se fueron metiendo y que hoy vemos en nuestra cultura es lo que se conoce como el dulce o la travesura. Los niños o la gente, generalmente pues los niños, ¿verdad? Van a las casas, tocan y entonces a la hora que abren la puerta le dicen dulce o travesura. En inglés, trick or treat, que es me das algo o si no, pues te hago una travesura, hago algún tipo de maldad. ¿De dónde nace esto? Bueno, según lo que hemos estudiado, tiene su origen en la persecución que hicieron los protestantes en Inglaterra entre 1500 y 1700. Recuerden que los Estados Unidos mayormente fueron pues conquistados por Inglaterra. O sea, aunque sabemos que hubo muchísima inmigración a los Estados Unidos de todas partes de Europa, realmente quien va a ir promoviendo toda esta cultura, pues obviamente son los ingleses. Por eso es que en los Estados Unidos se habla el inglés. Entonces, toda la cultura que tenían los ingleses, que sabemos que de este trato tan, pues a veces
de amor y a veces de odio entre los franceses y los ingleses, pues fueron intercambiando muchos elementos culturales. Y todos estos, en el momento de la conquista, en el momento en que se va desarrollando la nueva cultura en los Estados Unidos, pues obviamente va a venir cargada de todo lo que ya se vivía en aquellos países. Así que parece que esta situación del dulce o la travesura, pues tiene como referencia esta persecución entre protestantes y católicos. En este periodo en Inglaterra, los católicos no tenían derechos legales, no podían ejercer ningún puesto público y los perseguían con multas, impuestos elevados, incluso hasta la cárcel. El celebrar la misa en aquel tiempo era una ofensa capital y pues aquí tenemos muchos martirios, muchos mártires, cientos de sacerdotes pues fueron martirizados por celebrar la misa. Al parecer, dentro de todo este elemento de la persecución, hubo un incidente que pues va a ser lo que va a causar que se adhiera este elemento dentro de la fiesta del Halloween. Producto de esta persecución y de la defensa del catolicismo fue el intento de hacer volar al rey protestante Jaime I con todo su parlamento. Lo iban a volar, lo iban a dinamitar, bueno, ya hablamos de dinamitar porque conocemos la dinamita, pero iban a poner unos barriles de pólvora de cañón para poder volar. Iba a tener una reunión pública con todo su parlamento y entonces iban a dinamitar, iban a volar en pedazos toda esa junta y bueno, iba a ser como una represalia, iba a ser así como la forma de acabar un poquito con esta persecución. Claro que obviamente que pues nunca se acabó. Entonces, esto va a marcar el inicio de un levantamiento católico contra sus opresores. Sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, pues que esto fracasó. El plan pólvora de cañón, Gunpowder Plot, como se conoció allá en Inglaterra, fue descubierto el 5 de noviembre de 1605, cuando el que cuidaba la pólvora, que era un convertido católico, pero pues muy descuidado, llamado Guy Fawkes, fue capturado y ahorcado. Y esto pues generó una fiesta burlona, ¿verdad?, que pronto se convirtió en una gran celebración en Inglaterra. Incluso todavía hasta nuestros días todavía existe esta tradición en algunas partes de Inglaterra. Muchas bandas de protestantes ocultos con máscaras celebraban esta fecha visitando a los católicos de la localidad y exigiéndoles cerveza y pasteles para su celebración y diciéndoles trick or treat. Más tarde, este día del Guy Fawkes llegó a las colonias con los primeros colonos que llegaron a los Estados Unidos, en América, y se trasladó la fiesta nuevamente, ahora al 31 de octubre, para unirla con la fiesta del Halloween. Ven ustedes cómo se van uniendo, cómo el mundo va uniendo todo esto y no podemos nosotros pensar que detrás de toda esta destrucción, detrás de todo este irle quitando el sentido a nuestras fiestas cristianas, obviamente que detrás de todo esto está el perverso Satanás que busca destruir la cultura cristiana y trasladarla a una cultura pagana, que en este caso no solamente es una cultura pagana, dejando al margen a Dios, sino que va a invitar a esta fiesta a la participación activa del demonio. Podemos entonces darnos cuenta que la actual fiesta del Halloween es producto de una mezcla de muchas tradiciones que los inmigrantes trajeron a los Estados Unidos desde los inicios de 1800. Tradiciones que han quedado olvidadas en Europa. En Europa no se celebra el Halloween, pues solo tiene sentido en la integración que la cultura americana ha dado a esta celebración. Pero no se queda ahí. Tenemos nuevos elementos que han ido enriqueciendo negativamente, diabólicamente, la fiesta del Halloween. Muy posiblemente producto de su identificación con la fiesta de los druidas, de la que ya hablamos hace un momento, en la cual se invocaba a los muertos y los mismos sacerdotes servían de medium,
Esta celebración del 31 de octubre se ha ido identificando con diversos grupos neopaganos, pero aún con celebraciones satánicas y ocultistas. Es el festival de Samhain, llamado hoy el Día de la Fiesta de la Muerte. Es hoy reconocido por todos los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo como la víspera del Año Nuevo para la brujería. Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás, dice que hay 3 días importantes para los satanistas: su cumpleaños de LaVey, el 30 de abril y el más importante, el Halloween. LaVey dice que es en esa noche que los poderes satánicos ocultos y de brujería están en su nivel de potencia más alto, y que cualquier brujo u ocultista que ha tenido dificultad con un hechizo o una maldición normalmente puede tener éxito el 31 de octubre, porque Satanás ese día desarrolla con toda su fuerza, como si tuviera una permisión especial. Satanás ese día puede ejercer todo su poder en esa noche, en la noche del 31 de octubre. Por otro lado, el 31 de octubre, de acuerdo a la enciclopedia World Book, Halloween es la víspera del Año Nuevo para la brujería y dice que es el principio de todo lo que es frío, oscuro y muerto. ¿Qué tiene que ver esto con la fiesta del All Hallows Eve? Con la fiesta que era la vigilia de todos los santos, en la que se festejaba a todos aquellos que nos habían precedido en la fe. Ya no tiene nada que ver, es completamente lejano a esto. Es más, es completamente contrario, destructor de la cultura cristiana. Y bueno, pues el remate, la puntilla de todo esto, pues es Hollywood. Hollywood ha contribuido también a la distorsión de esta fiesta, creando una serie de películas como seguramente toda esta serie del Halloween, en las cuales podemos nosotros ver una tremenda violencia gráfica, asesinatos, todo tipo de espectáculos, sexo, en fin, todo lo que es contrario a nuestra fe, todo lo que es contrario a la vida moral, está recreado en estas películas del Halloween, que estamos ciertos de que el espectador, ante esta situación de angustia y de ansiedad, pues va generando una particular expresión interna que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como la vida espiritual. Pero peor aún, muchas de estas películas van generando ideas, van generando toda una cultura de la muerte. No podremos decir que en estas películas pues sean solamente para adultos, como a veces dicen, pues es una realidad que, dada nuestra cultura y el relajamiento en la censura, pueden ser vistas pues por muchos menores. O sea, estas películas las han visto muchos adolescentes, las han visto incluso niños. Incluso en la televisión comercial muchas de ellas aparecen, creando en los niños miedo y sobre todo, que esto es lo más grave, y sobre todo una idea errónea de la realidad. Satanás va entrando con una máscara al corazón de las personas y va convirtiendo poco a poco una fiesta que era cristiana en una puerta que le da acceso a otra serie de actividades ocultistas en la vida de todos aquellos que la celebran. Por otro lado, y siguiendo con este mismo tema, esta fiesta se ha ligado de tal manera al ocultismo que es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre, al menos en Irlanda, en Estados Unidos y en México y en muchos otros países, esta noche se realizan muchas misas negras, cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal y el ocultismo. Hermanos, podemos darnos cuenta entonces que, queriendo o no, estos elementos se han mezclado también en la celebración actual del Halloween, y como producto de esta influencia se han agregado a los disfraces, las tarjetas, todos los elementos comerciales
las brujas, los gatos negros, los vampiros, los fantasmas y toda clase de monstruos terroríficos, muchos de ellos con representaciones verdaderamente satánicas. ¿Será correcto que un cristiano, que un católico festeje el Halloween? ¿Es el Halloween realmente una fiesta para que nosotros, los seguidores de Jesucristo, promovamos todo este tipo de cultura que está ligada con Satanás? Yo quisiera preguntarte, ¿es que en aras de la diversión podremos aceptar que los niños se vistan de esta forma, que vayan a visitar las casas de los vecinos y a estos les exijan dulces a cambio de no hacerles un daño? Se acostumbra a veces a hacer, rayar las paredes, romper huevos en las puertas, etcétera. ¿Esto lo justifica? ¿Qué experiencia moral o religiosa queda en el niño que para divertirse ha usado disfraces de diablos, brujas, muertos, monstruos, vampiros y otros personajes relacionados principalmente con el mal, el ocultismo, la brujería, con Satanás? Sobre todo cuando la televisión y el cine identifican estos disfraces con personajes contrarios a la sana moral. Y ni qué decir de la fe y de los valores del evangelio. ¿Es esto parte de la cultura cristiana? ¿Esto es lo que les permitimos a los niños hacer? ¿Qué es lo que queda en los niños después de vestirse de todos estos, personajes a los que ellos están dando vida? ¿Cómo podríamos justificar, como padres de una familia cristiana, que nuestros hijos el día de Halloween hagan daño a las propiedades ajenas? ¿No seríamos totalmente incongruentes con la educación que hemos venido proponiendo, en la cual se debe respetar a los demás y que las travesuras o maldades no son buenas y mucho menos cristianas? ¿No sería esto aceptar que una vez al año se puede hacer lo prohibido? Con los disfraces y la identificación que tienen estos con Hollywood, ¿no estamos promoviendo en la conciencia de los pequeños que el mal y el demonio son solo fantasías, parte de un mundo irreal que nada tiene que ver con nuestras vidas y que por lo tanto no nos afectan? El niño llega a pensar que todo esto es parte de una fantasía, que el demonio no existe, que todo esto son simplemente cuestiones que Hollywood y la cultura ha creado, cuando que en realidad sabemos que detrás de todo esto se oculta el demonio, precisamente para pasar desapercibido, para que la gente piense que es una ridiculez. Lo tenemos, por ejemplo, en todas las caricaturas que tenemos del demonio. El demonio con sus cuernitos, vestido rojo, con su cola. Hermanos, el demonio es un ser terrible. Es alguien que está buscando destruir nuestra vida, nuestras familias, nuestra cultura. Y se esconde detrás de todo esto para que lo ridiculicen, porque eso es lo que él quiere. Él no quiere que lo vean como un ser malo, sino alguien que hace travesuras y cosas de estas que no pasan a mayores. ¿Qué experiencia religiosa o moral queda después de la fiesta del Halloween? De la fiesta en la que nosotros estábamos preparándonos espiritualmente para festejar a nuestros santos. ¿Qué experiencia religiosa queda? Hermanos, ¿no es esta otra forma de relativismo religioso con la cual vamos permitiendo que nuestra fe y nuestra vida cristiana se vean debilitados? Si aceptamos todas estas ideas y las relativizamos, no, hombre, es para los niños, déjalo así, no pasa nada. En áreas tan importantes de la conciencia de los niños y para que ellos se diviertan, porque, que salgan y se vistan ahí de monstruos y de brujas y de magos en aras de la diversión. ¿Podemos nosotros aceptar esto? ¿Cómo vamos a poder después corregir y hacerles ver a nuestros hijos el mal que se esconde detrás de este juego? Que detrás de todo esto está la ouija,
que pone en grave peligro nuestra vida espiritual? ¿O qué diremos al joven que durante toda su infancia jugó al Halloween cuando éste visita a los brujos, a los hechiceros, a los médiums, a los que leen las cartas, a todos estos que son contrarios a la fe y a la vida cristiana? ¿Qué les vamos a decir? Ellos han ido creyendo ya en todo esto. Es que nosotros como cristianos, mensajeros de la paz, del amor, de la justicia, portadores de la luz para el mundo, podemos identificarnos con esta fiesta en donde todos sus elementos hoy hablan de temor, injusticia, miedo, oscuridad, elementos demoníacos. ¿Es esto lo que un cristiano, lo que un católico puede vivir y más aún promover? ¿Podemos nosotros organizar estas fiestas del Halloween y sacar a nuestros niños o dejar que vayan con otros niños vestidos de todos estos personajes nefastos? Hermanos, si somos sinceros con nosotros mismos y buscamos ser fieles a nuestra fe y a los valores del Evangelio, tendríamos que concluir que la actual fiesta del Halloween no solo no tiene nada que ver con la celebración que le dio origen, sino que incluso es nociva y contraria a la fe y a la vida cristiana. El cristiano, el católico, no puede celebrar la fiesta del Halloween como se celebra actualmente. Esta fiesta del Halloween es una fiesta pagana, es una fiesta relacionada con el satanismo, es una fiesta que está relacionada con todos estos elementos ocultos y que va promoviendo una destrucción en la conciencia de nuestros niños. Y bueno, ante esta realidad que inunda nuestra vida y nuestro medio, que es promovida sin medida por el consumismo en el que estamos envueltos todos, que es promovida incluso en las escuelas católicas, tanto en México como en Estados Unidos, que esto verdaderamente es un escándalo. Es no haber reflexionado en el origen de esta fiesta y en lo que hoy la fiesta representa para la vida del cristiano. ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos un mundo que nos avasalla? Cuando tenemos un mundo que a través de la publicidad y a través de todos los demás elementos que utiliza muy bien el enemigo, pues va empujando a toda la cultura a vivirla. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos vamos a tapar los ojos para no ver la realidad? ¿Vamos a buscar buenas excusas para justificar su presencia y no darle mayor importancia? Que bueno, pues al cabo que es un juego. Hermanos, esto se sigue esparciendo por el mundo como un reguero de pólvora. ¿Podemos nosotros justificarlo? ¿O vamos a prohibirles a nuestros hijos que no participen en ella mientras que muchos de sus vecinos y amigos ese día están en la calle y ellos no? Imaginemos a los pequeños, 3, 4, 5 años. ¿Seríamos capaces de explicarle a los niños y que ellos entiendan todos los peligros que corren y el por qué nuestra negativa a participar en esta fiesta? Es un problema complejo, no es simple. Sin embargo, tenemos que reaccionar nosotros. No podemos permitir que esta fiesta continúe desarrollándose dentro de la cultura cristiana católica. Debemos de sacarla completamente de nuestras iglesias, tenemos que sacarla completamente de nuestras escuelas, tenemos que sacarla completamente de nuestras casas. ¿Qué hacer? La respuesta no es simple. Jesús nos dijo: sean mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Por ello quisiera proponerles una forma de realizar esta experiencia que hoy se vive, pero transformándola completamente. De la forma como el paganismo fue sacando y transformando nuestra fiesta cristiana,
ahora nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo para recuperar nuestra All Hallows Eve. Necesitamos recuperar el sentido que le dio origen a la fiesta, que es una vigilia en favor de los santos. Vamos a celebrar una vigilia en favor de todos nuestros hermanos que ya nos precedieron. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Una de las cosas que yo he estado promoviendo en algunas parroquias y en algunos medios y que ha dado muy buen resultado, particularmente en mi parroquia y en el colegio que dirijo, es organizar una fiesta en la que los niños puedan tener la misma experiencia, permítanme ponerlo de esta forma, puedan tener experiencia de disfrazarse y de participar en las calles y todo esto, pero con una visión completamente diferente. Lo primero que hemos hecho es organizar una catequesis con los niños en los días anteriores a la fiesta, haciéndoles ver la importancia de celebrar a nuestros santos, All Hallows Eve. Vamos a festejar a nuestros santos y los vamos a festejar como vencedores de la fe, como verdaderos héroes del cristianismo. Como para ellos no fue fácil el ser buenos cristianos, pero que con la gracia de Dios es posible. Por ello, nosotros lo celebramos el día 1 de noviembre. Ya desde ahí empezamos a transformar todo porque empezamos a proponerles que la fiesta es el 1 de noviembre y que a quienes vamos a celebrar son estos campeones de la fe. Por eso lo celebramos, por eso tienen fiesta, porque para ellos no fue fácil el llegar al cielo, sino que tuvieron que vencer muchas dificultades. Entonces ya desde ahí empezamos a darle sentido a la fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre. En un segundo momento, pues les vamos haciendo ver lo negativo que hay en la fiesta del Halloween, de manera en que se festeja actualmente. Ya decimos, no era así, pero actualmente esto no es cristiano. Esto no pertenece a nuestra cultura y por lo tanto tenemos que sacarla de nuestras vidas. Hay que decirles que pues no era así al principio, que muchos elementos que se tenían, como los que estamos ahorita proponiendo de los santos, pues se excluyeron y se empezaron a agregar muchos elementos contrarios a nuestra fe, a nuestros valores cristianos, que pues ahora todo esto se hace ya una mezcla que no es buena para nosotros, porque todo esto nos relaciona con el demonio. O sea, hoy tenemos miedo. Yo no sé por qué hoy tenemos miedo de hablar del demonio, si es una realidad en nuestras vidas, es una realidad en nuestra cultura. Jesús habla muchísimo en su evangelio, continuamente vemos que está liberando personas que han sido molestadas o están siendo molestadas por el demonio. Es un ser real, es un ser que existe, es un ser que busca la destrucción de nuestra vida. Y qué mejor que empezar desde los niños, hermanos. Hay que hacerles ver que es un ser perverso, que existe y que va buscando a través de todas estas artimañas meterse a nuestra vida. Les hemos hecho ver a nuestros niños que Dios quiere que seamos buenos y que no nos identifiquemos ni con las brujas, ni con los monstruos, pues nosotros somos sus hijos. Nosotros no somos brujos, ni somos monstruos. Somos los amados hijos de Dios. Aprovechamos estas catequesis para leerles a los niños algunos de los pasajes en los cuales Jesús expulsa a los demonios, para que ellos puedan ver que esto es malo y contrario a nuestra fe. El niño tiene que conocer esos pasajes, tiene que saber de esta realidad y no se la vamos a presentar así para que se asuste. No, para que la conozca, para que esté prevenido, para que sepa que esta fiesta del Halloween, como se vive hoy, lo único que está haciendo es generar en su corazón pues ideas que son erróneas y los va previniendo a actuar en contra de este ataque que más adelante van a ir viviendo por el demonio que está actuando continuamente en todos nosotros. Entonces, ellos tienen que conocer esta realidad. Ahora bien, para la fiesta, ese día del Halloween, del All Hallows Eve, invitamos a que todos se disfracen, pero de algún personaje bíblico
o de alguna persona que ellos supieran que había sido buena y que por lo tanto, pues seguramente ya estaría en el cielo. Tratamos de que vengan, pues no sé, de Sansón, que vengan de Moisés, que vengan de alguno de los apóstoles o de alguno de los santos. Y bueno, como les decimos, que alguna persona que ellos conozcan y que fuera bueno, pues obviamente que no nos han faltado los trajes ni de Superman, ni de Batman, ni de Robin, y todos ellos que ellos consideran como sus héroes, y ellos consideran que son gente buena que lucha por el bien. Está bien, o sea, quizás no es lo mejor, pero bueno, damos un paso importante porque retiramos todos estos trajes y todas estas máscaras y todo esto que es contrario a nuestra fe. En esta fiesta que organizamos para ellos, cada uno de los participantes debe dar una explicación de por qué ha venido vestido de esta manera. Es muy simpático escuchar, sobre todo cuando vienen vestidos de Superman y de Robin y de algunos otros personajes, porque ellos que ya han tenido esta catequesis y los consideran como buenos, escuchar sus comentarios. Ahora bien, a cada uno de los niños se les entrega una bolsita de dulces, los cuales ahora vamos a ir a repartir a las casas que vamos a ir a visitar. O sea, lo mismo que hace la gente que va a pedir, nosotros lo vamos a hacer al contrario. En estas catequesis les hemos hecho ver que Jesús nos enseñó a dar. Y eso es pues lo que vamos a hacer nosotros. Él se dio hasta la misma muerte. Pues ahora nosotros vamos a hacer lo mismo, ya que nuestros santos, a quienes festejamos, ellos también dieron hasta su vida igual que Jesús. Los hombres buenos tienen más alegría en dar que en recibir. Al llegar a la casa que se visita, se saluda a la gente diciéndole: Dios te ama. No dulce o travesura, sino Dios te ama. Y cuando la gente sale, se le entrega un caramelo, uno de los dulces que les hemos entregado en la bolsita de dulces. Ciertamente al principio de la experiencia era difícil porque el niño siente que ya se le dio una bolsa de dulces para ellos y que ahora ellos tienen que dar sus dulces. No saben el final. ¿Por qué? Porque al final tenemos una gran fiesta en la que invitamos incluso a los papás y con toda la gente que ha participado en nuestra fiesta del Halloween, del All Hallows Eve. Si se fijan, no le cambiamos el nombre, porque así es como se fue desarrollando. Queremos cambiarle completamente el significado, la dimensión, quitar todos estos elementos nocivos y volverles a dar los elementos adecuados que nos vuelven a mandar a la fiesta de todos los santos. En esta fiesta se le dan premios a los mejores disfraces, a las mejores explicaciones. Es una fiesta pues hermosa en la que todo mundo participa. Se les entrega ahora una bolsa de dulces a ellos como premio, porque los santos al final de su vida pues han recibido el premio de la vida eterna, que está representada ahora por esta bolsita que a cada uno les entregamos. Es cierto que pues algunos todavía les quedaron algunos dulces de los que se fueron a entregar por las casas. Entonces, bueno, pues les quedan esos dulces y además una bolsa que a cada uno se le entrega con dulces para ellos, para que puedan disfrutar de su fiesta. Esto ha sido todo un éxito. Todo mundo sale con una experiencia muy positiva y sobre todo, hermanos, cristiana, por el amor de Dios. No podemos dejar que la cultura pagana se siga infiltrando en nuestras vidas. Las fiestas que se hacen en las casas con telarañas y brujos y todo este tipo de cosas, lo único que hace es destruir la imagen de Dios en el corazón del niño. Así, uniendo todos estos elementos positivos, reintegramos el verdadero valor de la fiesta que celebramos en la vigilia de todos los santos, All Hallows Eve, o que hoy llamamos Halloween. Estamos a unos días de celebrar esta fiesta. Yo te invito a que tú hagas lo mismo. ¿No lo podrías hacer? Junta a tus vecinos, a tus primos, a los amiguitos de tus hijos y organiza un verdadero Halloween en tu barrio, en tu escuela, en tu empresa. Hermanos,
Alguien tiene que empezar a cambiar nuestra cultura, esta cultura comercial, esta cultura destructiva, esta cultura en la que honramos de esta forma también al enemigo de Jesucristo, al enemigo del cristianismo. Estamos honrando en la actual fiesta del Halloween, estamos dándole culto y honrando a Satanás. La gente me llama exagerado, pero esta es la verdad y la verdad no se puede callar. Necesitamos nosotros cambiar esta cultura y reintegrarle el carácter cristiano que ha ido perdiendo, tanto a esta fiesta como al de la Navidad, que hablaremos un poco más adelante. En estos tiempos de crisis, Jesús nos exige comprometernos con Él y con su Evangelio, comprometernos con su iglesia, comprometernos con la transformación y la renovación de nuestra iglesia. Que como dijera el Papa Juan 23, cuando cita al Concilio Vaticano II, abramos las puertas y ventanas de nuestra iglesia para que vuelva a circular por ella el aire fresco del Espíritu. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que tomar su puesto en la reevangelización de nuestra cultura. No podemos quedarnos cruzados de brazos, viendo cómo nuestra familia se hunde poco a poco y de manera casi imperceptible en el relativismo, en el materialismo y en el paganismo práctico. Hermanos, no permitamos que la comercialización y las fuerzas contrarias a nuestra fe nos lleven a vivir cosas que, lejos de ayudarnos, ponen en riesgo nuestra felicidad y la de nuestra familia. Recobremos nuestros valores para ser cristianos auténticos, aunque para ello tengamos que ir en contra del mundo y sus ideas. Recordemos que el mismo Jesús oró a su Padre para que lo pudiéramos hacer. En el Evangelio de San Juan les relato estas palabras de Jesús que quisiera que se grabaran en nuestros corazones. Dijo Jesús en esta oración: Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego para que los quites del mundo, sino para que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, luchemos por una cultura verdaderamente cristiana que logre erradicar completamente todo este paganismo que se ha ido infiltrando en nuestra iglesia. Que nuestra Madre Santísima, la Madre del Amor, nos ayude con su poderosa intercesión, que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para poderlo lograr. Muchas gracias por recibirme. Hasta la próxima.